Propósito de aprendizaje de la presente sesión. Utiliza la coma, el punto y coma y el punto en la redacción de párrafos y oraciones simples y compuestas. Repito, utilizaremos la coma, el punto y coma y el punto en la redacción de párrafos y oraciones simples y compuestas. ¿Qué es la oración? Desde el punto de vista gramatical, la oración, según el Instituto de Ciencias Humanidades, se define la oración como la unidad que posee sentido completo, independencia sintáctica y unidad de entonación. Es decir, se entiende a cabalidad. Es una construcción independiente y marcamos la entonación mediante los signos de puntuación. La oración desde el punto de vista sintáctico se divide en dos grandes grupos, en la oración simple y en la oración compuesta. ¿Qué es la oración simple? ¿Cuál es su estructura? Una oración simple se reconoce fácilmente. Generalmente tiene un solo verbo y está compuesto por una frase nominal y una frase verbal. La frase nominal es lo que nosotros en comprensión de textos denominamos tema. Es la persona, es el tema, son los subtemas, el animal o cosa o fenómeno de quien se dice algo. Cuando nosotros le damos ya sentido con la frase verbal, decimos que esa es la idea principal o la oración temática. Por eso la frase verbal es todo lo que se dice sobre el sujeto, todo lo que se dice sobre la frase nominal. Lo más importante de la oración simple es que en ella tenemos que reconocer solo un verbo. Como decíamos anteriormente, las oraciones simples son aquellas que en su estructura presentan un verbo. Por ejemplo, el río Rímac enfureció el mes pasado. ¿Cuál es el verbo? Enfureció. Maritza es ingeniera industrial. Verbo es. El maestro encontró estudiando al estudiante. Verbo encontró. El maestro sería la frase nominal y encontró estudiando al estudiante la frase verbal. El alcalde de la ciudad de Huancayo exigió ayuda al gobierno nacional. El verbo exigió. La frase nominal, el alcalde de la ciudad de Huancayo. Frase verbal, exigió ayuda al gobierno nacional. Quinta oración, aquella mujer sacrificada cuida a sus hijos. Verbo, cuida. Frase nominal, aquella mujer sacrificada. Frase verbal, cuida a sus hijos. Siguiente oración. Mi tío Humberto vive con sus hijos en Oxapampa. ¿Cuál es el verbo? Vive. Frase nominal. Mi tío Humberto. Frase verbal. Vive con sus hijos en Oxapampa. Los huelguistas fueron golpeados por los policías en las calles. Es fácil identificar el verbo. Fueron. Como vemos, estas son oraciones simples y se va identificando porque en su estructura poseen frase nominal y frase verbal con un solo verbo. Las oraciones compuestas son aquellas que en su estructura presentan más de un verbo, es decir, de dos a más verbos. Las oraciones compuestas se clasifican en dos grandes grupos, las oraciones compuestas coordinadas y subordinadas. Las oraciones compuestas coordinadas se clasifican en oraciones coordinadas yuxtapuestas y oraciones coordinadas conjuntivas. En este tipo de oraciones es donde se hace mayor uso, por ejemplo, de la coma y del punto y coma, para darle cohesión a la información, para darle sentido a lo que se quiere comunicar. Veamos algunos ejemplos de oraciones coordinadas yuxtapuestas. Estas oraciones son las que carecen de conectores, utilizan más las comas. Veamos. Yo hablé, todos me escucharon, apoyaron mi decisión. Romina eligió la ropa, me maquilló, me prestó los zapatos, hizo todo. Oraciones coordinadas conjuntivas. Estas se clasifican de acuerdo al tipo de conjunciones que se utilizan. Las conjunciones son las conjunciones copulativas, adversativas, consecutivas o hilativas, conjunciones explicativas. Las copulativas son aquellas que adicionan ideas a través de las siguientes conjunciones copulativas: y, ni, que, además. Ejemplo: lee,
escribe, dibuja y compone canciones incansablemente. Nótese que se va presentando la coma enumerativa. En las disyuntivas, que es la O y la U, estimado amigo, asume tus responsabilidades o tendrás serias dificultades. Ejemplo 2. Anota todo u olvidarás hasta las ideas más importantes. Las conjunciones adversativas son aquellas que sirven para oponerse o para contrastar, es decir, para establecer comparaciones diferenciales. Ejemplos: me esforcé mucho en la entrevista, pero no me eligieron para el puesto. No postula a la contabilidad, sino a ingeniería civil. Estudié mucho durante toda la noche, sin embargo no aprobé el curso. Vayamos aprendiendo. Se nota el uso de la coma antes de las conjunciones adversativas, antes de pero, sí. En el ejemplo 2, no postula a contabilidad, sino a ingeniería, hay una coma antes de la conjunción adversativa, sino, sí. Lo mismo sucede con sin embargo, incluso hay coma antes y después de la conjunción adversativa. Ahí surge la primera reglita del uso de la coma. A esa coma se le conoce como la coma conjuntiva. Igualito va a suceder con las oraciones coordinadas conjuntivas, consecutivas o hilativas. Esas consecutivas son las de consecuencia. ¿Ve? Luego, entonces, por lo tanto, por consiguiente, se deduce entonces que también se podría utilizar las comas en las conjunciones que establezcan una relación de causa. Veamos el ejemplo. No tenía trabajo estable, por lo tanto, entre comas, estaba subempleado. El tren sale a las 6 de la mañana, por consiguiente, tenemos que madrugar. Nuevamente se hace presente el uso de la coma conjuntiva. En la explicativa también. Las explicativas son aquellas, por ejemplo, es decir, o sea, a saber, en otras palabras, en otros términos, dicho de otra manera, etc. Perdió la visión de un ojo. Esto quiere decir, se quedó tuerto. Son actrices jóvenes, es decir, o sea, en otros términos, no tienen experiencia. Oraciones compuestas subordinadas. En estas oraciones, en verdad, existen dos o más oraciones. Sin embargo, una de ellas está subordinada a otra que es más importante, a otra que es principal. Oraciones subordinadas sustantivas. Por ejemplo, Juan, el que trabaja en la fábrica de zapatillas, está enfermo. ¿Cuál será la oración principal? Juan está enfermo. ¿Cuál será la oración subordinada? Juan trabaja en la fábrica de zapatillas. Nótese que aquí la subordinación está cumpliendo una función de explicación y va entre comas. Esa coma se denomina coma explicativa. Oraciones subordinadas adjetivas. Roberto visitó la universidad donde estudió su segunda carrera. ¿Cuál será la oración principal? Roberto visitó la universidad. ¿Cuál será la oración subordinada? Roberto estudió su segunda carrera. Nótese que aquí no hay ningún tipo de coma, por lo que se deduce que no siempre se van utilizando las comas en las oraciones compuestas ya coordinadas y subordinadas, pero en ellas son las que generalmente se utilizan la coma y el punto y coma. Oraciones subordinadas adverbiales. Lograremos la libertad siempre que pongamos esfuerzo en ello. ¿Cuál es la oración más importante? Nosotros lograremos la libertad. ¿Cuál será la oración subordinada? Nosotros pongamos esfuerzo en lograr la libertad. Estas son entonces la clasificación de las oraciones compuestas subordinadas. El uso de la coma en las oraciones. La coma es el signo de puntuación más usado en la escritura del idioma español. La coma representa una breve pausa en el interior de la oración. Por esa razón era necesario conocer algunos aspectos de la oración simple y la oración compuesta, porque así lo exige la organización gramatical, el sentido y la lógica. La coma
Es el signo más dinámico por la diversidad de significaciones que refleja. ¿Cuáles son las funciones de la coma? ¿Cuáles son los tipos principales de coma? La coma permite enumerar, he ahí la coma enumerativa. Permite omitir, esa es la coma elíptica. Permite ampliar, permite explicar, esa es la coma explicativa. Permite llamar la atención, permite invocar, permite rogar, esa es la coma vocativa. Permite alterar ese orden de frase nominal, frase verbal, permite modificar el sitio de los elementos en una oración, esa es la coma hiperbática. Permite establecer distintos tipos de relaciones, adversativas, consecutivas, explicativas, esa es la coma conjuntiva. Veamos un ejemplo a continuación. A continuación, nuestra oración base. Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas. Esa es una oración simple. Tiene frase nominal, Ricardo Palma. Un solo verbo, escribió. Y luego la frase verbal, escribió las tradiciones peruanas. Sobre esa oración base, apliquemos las distintas comas que hemos estudiado. Coma enumerativa. Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas, Anales de la Inquisición de Lima y el Epistolario General. Lo que hemos agregado son objetos directos. Estamos enumerando objetos directos en una oración simple. Coma explicativa. Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, escribió las tradiciones peruanas. Ese ya es una coma explicativa. Está explicando quién es Ricardo Palma. Coma elíptica. Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas. Aquí viene el uso del primer punto y coma. Después de un uso de la coma elíptica hay que utilizar punto y coma. Mario Vargas Llosa, coma, esa comita después de Mario Vargas Llosa significa escribió la guerra del fin del mundo. Coma hiperbática sirve para alterar el orden lógico de las oraciones. El orden lógico sería: Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas con un estilo tradicionalista e historicista. Pero como hemos alterado ese orden, la oración resultaría de la siguiente manera: con un estilo tradicionalista e historicista, coma, Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas. Coma conjuntiva, como lo dijimos anteriormente, establece distintos tipos de relación: adversativa, contrastiva, consecutiva, de causa, de efecto, etcétera, etcétera. Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas, sin embargo, no generó demasiado impacto entre los lectores y críticos literarios. Finalmente, la coma vocativa. Aquí se invoca, se llama la atención del receptor. Por ejemplo, Ricardo Palma, por favor, desde tu tumba, inspira a la juventud de hoy a leer y escribir obras como las tradiciones peruanas. Entonces recordemos que la coma se utiliza en el interior de la oración para enumerar, para explicar, para elidir, para alterar, para establecer relaciones distintas entre sus partes y para llamar la atención, para invocar. Uso del punto y coma. El punto y coma, al igual que la coma, funciona también en el interior de una oración. Separa proposiciones, esa es la primera función, separa proposiciones. Clarifica el mensaje cuando se han utilizado comas complejas, enumerativas y explicativas. Significa que cuando hemos utilizado las comas elípticas, cuando hemos utilizado las comas enumerativas y queremos separar una proposición de otra y las comas explicativas, tenemos que hacer uso del punto y coma. A ver, veamos las tres reglas básicas del uso del punto y coma. El punto y coma se utiliza para separar los elementos de una enumeración de más de una palabra que ya tiene coma. Ejemplo: mi abuelo era carpintero, punto y coma. Mi padre era soldado, pero para no repetir era, utilizo una coma elíptica. Mi tío era fontanero. Nótese, después de carpintero, soldado, estamos haciendo uso del punto y coma. Segundo uso:
Se usa punto y coma cuando la oración es larga delante de las palabras, pero aunque sin embargo. Recuerden las oraciones compuestas, coordinadas, subordinadas. Ejemplo, hizo el trabajo con esfuerzo y entusiasmo. Punto y coma. Pero el resultado no fue muy bueno. Antes de la conjunción, pero. Y finalmente, para separar dos oraciones cuyos significados tienen relación. He corrido durante 1 hora. Punto y coma. Estoy bastante cansado. Ese punto y coma significa un conector. Tiene relación lógica. ¿Qué significa ese punto y coma? He recorrido durante 1 hora. Por eso, por ello, por lo tanto, estoy bastante cansado. Establece una relación lógica, entonces, de efecto, de consecuencia. Esos son los usos principales del punto y coma. El uso del punto. En el siguiente texto podemos distinguir 3 tipos de puntos. En el interior de los párrafos están los puntos y seguidos. Al final de cada párrafo, los puntos y aparte. Y luego el punto final, que obviamente pues está al final del texto. ¿Cuál es su función de los puntos? Para empezar, el punto final, como su mismo nombre lo dice, finaliza el texto. El autor nos dice: hasta aquí es lo que yo sé, hasta aquí les puedo informar tal o cual tema. Finaliza entonces el escrito, el punto final. ¿Cuál es la función del punto y aparte? ¿Cuál es el punto y aparte en el texto? Después de la palabra técnica, ¿qué función está cumpliendo el punto y aparte? En efecto, separa párrafos en un texto. Si en un texto hay un punto y aparte, significa que el texto está dividido en 2 párrafos. Si tuviera 3 puntos y aparte, entonces ¿cuántos párrafos tendría el texto? 4. Y si tuviera 5 puntos y aparte, el texto tendría 5 párrafos. Esa es la función del punto y aparte. Separa los párrafos en el texto. ¿Y cuál es la función del punto y seguido? El punto y seguido separa oraciones. ¿En dónde? En los párrafos. Entonces, los puntos seguidos separan oraciones en el párrafo. Por esa razón decimos que los párrafos son un conjunto de oraciones. Y no olviden lo siguiente: los párrafos constituyen una unidad informativa, una unidad temática. No olviden que los párrafos están construidos con una oración temática y oraciones de apoyo. Tienen una idea principal y tienen ideas secundarias. Eso implica que el punto y seguido separa la idea principal y luego las ideas secundarias. Eso es la función básica entonces de estos 3 tipos de puntos. No olvidemos, el punto final finaliza el escrito. El punto y aparte separa párrafos y los puntos seguidos separan oraciones.